Anda, ¿qué tal se escucha el audio? Buenas tardes. Buenas tardes, sí se escucha. Ya, muchas gracias. Bien, vamos a ver si hay preguntas sobre programación dinámica, mochila o diligencia. Por favor, entonces, en el momento que se les llame, digan presente, por favor, y prenda de una vez su micrófono para que se le escuche. Solamente cuando se le llame, usted diga su apellido. Abregu, Presente, profesor. gracias. Aguilar, Presente, profesor. Buenas tardes. ¿qué tal? Anyaipoma, no está Anyaipoma. Aranda, Presente. Astoquilca, Presente, profesor. ¿qué tal? Buenas. Auqui, Presente, profesor. Chévez, Presente, profesor. gracias. Córdoba, Dosa, Espinosa, Presente. Gamboa, González, Presente. Presente, profesor. ¿Se me escucha? Sí. Buenas tardes. Gla- Guisado, Huamán, a Guisado no se le escuchó a Huamán, Huamaní, Guamaní presente. mire la pantalla por favor, Isidro, Presente, profesor. Jaguar, Presente, profesor. Jauregui, Presente, profesor. Buenas tardes. ¿qué tal? Lébano, Buenas tardes, profesor. Presente. buenas. Maye, Presente, profesor. Montalbán, Muñoz, Núñez, Paredes, Peña, Presente, profesor, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas. Pineda, Rojas, Candela, Rojas Chamochumbi, Rojas Fernández, Rondán, Buenas Rubio, tardes, profesor. Presente. gracias, Rubio, Sánchez, Gonzalo, Buenos días, profesor. Sánchez Gonzalo. gracias, Sánchez Ramírez, Buenas tardes, profesor. Presente. buenas, Sandoval, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas, Seuín, Tapia, Buenas tardes, profesor. Tapia presente. buenas tardes, Tejeda, Buenas tardes, profesor. Presente. ¿qué tal? Urbano, Valverde, Presente, Valverde. Varillas, Venegas, Presente, profesor. Ventura, Venturo, Vilcachagua, Presente, profesor. Zúñiga. Gracias a todos los presentes. Bien, como les comentaba, vamos a ver eh, vamos a ver algunas preguntas sobre programación dinámica y luego vamos a adelantarnos porque hay que preparar los temas con tiempo para los temas de la cuarta práctica, ¿ya? Entonces vamos a ver una introducción al proceso analítico jerárquico, que es un tema que lo vamos a ver con un software. El software quizás lo veamos con más paciencia el día viernes. Y este tema es conocido como AHP. Es un tema muy interesante
como todos, les voy a grabar la asistencia. Miren, como dije en la anterior clase, qué está haciendo mal la sociedad o qué está haciendo bien para que los estudiantes no asistan. Miren, ausente 19. Fíjense lo que sucede, ¿ah? Vamos a esperar que grabe. Listo. Bien, entonces nos vamos a nuestra aula virtual y en el aula virtual eh, nosotros ahí tenemos tipos de modelos, dice, ¿no? Aplicaciones, uso de software. Vamos a comentar a ver si hay alguna pregunta y se le bonifica y para aclarar también algunos conceptos, ¿no? Eh, nosotros hemos visto de programación dinámica primero sus características. Esto es importante para aquellos que no han participado, no han asistido, se les recuerda. Eh, lean con un criterio de comprensión estas hojas, pero este es el problema de la diligencia, ahí explicado con los mismos valores que con los que hemos resuelto, acá está bien explicado. Y lo que les comentaba que ustedes entiendan que la programación dinámica utiliza unas variables. En el sílabo aparecen características, la palabra características de la programación dinámica. El sílabo, como saben, aquí yo tengo el sílabo por semanas, es un resumen de los sílabos. En la semana, aquí ve, en la semana, novena semana, y dice característica, ¿ve? Característica. Entonces, es importante que usted lea esta página. O esta página usted va a entender porque esto es una pregunta del examen final. Creo que vale 2 puntos o 1 punto. Entonces, Profesor, disculpa, ¿podría la grabación? claro, gracias. A ver, un momentito, sí, tiene razón. A ver, vamos entonces rápidamente. No sé si ustedes ven mi pantalla, dice participantes. Si me paso a alguien, me avisa. Vamos, debería haber acá una opción, deberían pedirle ustedes al director de escuela, decana, que ordene que esto lo configuren para que los estudiantes pues tengan automáticamente la opción, ¿ya? Por favor. Yo también voy a tratar cuando escriba, hoy día voy a escribir. Sí, sí, porque todavía no envían el anterior. Entonces, puede ser, bueno, acá hay un sonido, o de repente por ahí hay una opción para todos, pero recuerden que esto no lo controlamos los profesores. Obviamente, si alguien me he pasado, me envía, por ahí hay una opción, solicito permiso para grabar, ¿no? Entonces yo inmediatamente veo el mensaje acá, porque aparece el mensaje, y en realidad falta aquí, mejorar muchas cosas. En caso de tomas, en caso de paros, debemos saber pues 48 horas antes, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, para mañana, ¿no? Bueno, yo no tengo clases, pero parece ser que, bueno, de repente mañana también sigue la toma, ¿no? Entonces, no podemos estar así en incertidumbres, siendo ingeniero, ¿no? Muy bien, gracias por el mensaje.
Bien, si hay alguien que me he pasado, me avisa, me envía un mensaje. Listo. Envíenme un mensaje nomás, ¿ah? Y gracias, González. Bien, entonces, No se decía, preocupe. ya, gracias a usted, decía de que esta parte tienen que entenderla hasta acá. Pues eso, ustedes pónganse los que no han entendido, tienen alguna duda, de repente en este momento me pregunta, ¿por qué? Porque esto es una pregunta del examen final, ¿no? Recuerden que el examen final es peso 2. Entonces, no es difícil esto, ¿no? Listo, entonces, en resumen, la programación dinámica utiliza estas variables que de acuerdo al caso tienen un sentido, ¿no? Por ejemplo, el estado, ¿no? Estado actual, ¿no? En sí, no es directamente lo que significa el estado, sino es un concepto sobre el cual se está estudiando y que es una variable de lo que se está estudiando, ¿no? Como vamos a ver en una pequeña resumen que estoy realizando, ¿no? Entonces acá yo ingreso, vamos a ver, el, en programación dinámica existen varios prototipos o arquetipos, modelos de problemas a resolver con programación dinámica, con este método. La programación dinámica tiene varias, varios pasos. Uno de los principales es que se empieza de atrás hacia adelante y después se consideran como etapas y todos los datos se van acopiando en unas tablas que tienen ya una estructura estándar que se encuentra en Univirtual, ¿no? Eh, nosotros vamos a ver, hemos visto dos modelos nada más. Este es el modelo de la diligencia, que es un nombre que conocido a nivel de investigación de operaciones y ahora de optimización, que permite hallar con la técnica de Richard Bellman, es decir, de programación dinámica, permite hallar el costo o la trayectoria más corta desde un nodo hacia el otro, ¿no? Nosotros hemos resuelto este tema con el algoritmo de Dijkstra como el camino más corto, ¿no? La ruta más corta. Entonces, noten ustedes que aquí se divide en etapas. Las líneas de color rojo dividen en etapas. Cuando está desordenado hay que ordenar esos nodos, ¿no? Noten ustedes que es importante conocer la estructura. En la estructura se colocan las variables que les he comentado. La función de contribución en las diversas etapas puede tener otra estructura. Por ejemplo, en la primera etapa, que es la última tabla, acá la que estoy señalando, por ejemplo, dice que la función de contribución es igual al costo más la función de contribución de la etapa número 2, ¿no? De la función de contribución óptima. Luego, cabe señalar también que para los trabajos se presentan con esta notación y se explica, por ejemplo, si se les pide explicar, no se explica todas las líneas, ¿no? Se explica una sola línea que permite entender cómo se calcula todas las filas, ¿no? O los datos de cada fila. También se valora si de repente usted explica de esta primera tabla una fila, de la segunda tabla una fila, es decir, una fila de cada una. Puede ser, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna consulta sobre este caso, sobre este modelo. Vamos a esperar unos 5 minutos. Si hay preguntas. Profesor, una consulta. Sí. En el Uni Virtual colgó una plantilla para los cálculos. En ese caso, deberíamos en sí copiar la tabla hacia la
hacia la plantilla de la PC Sí, o allá. Solo pegamos la tabla en sí, no lo adjuntamos como enlace a otro archivo, ¿no? claro, hay que copiar la tabla. Ahora, muy buena pregunta. En la tabla, de repente usted necesita en la tabla crear una nueva columna. Usted lo crea antes de pegarla, ¿no? Gracias por la pregunta. Bien, seguimos unos 3 minutos más de preguntas. Eh, en los trabajos es importante la presentación. Entonces usted trate de presentar, no cambiar el formato, el tipo de letra, el tamaño de la letra, etcétera, ¿no? Es importante para que usted no solamente en el curso, sino se vaya haciendo un hábito, una costumbre para presentar los trabajos, ¿no? Manteniendo un formato, porque siempre hay formatos cuando se presenta, por ejemplo, la tesis, etcétera, ¿no? Se presenta el plan de tesis, etcétera. Bueno, para este modelo, dado el software que estamos utilizando, sí se puede utilizar con el software. Entonces, rápidamente voy al software, modelo de la diligencia. Usted también puede ir al software, ejecuto el software. Para ejecutar programación dinámica es el número 4, DP. Hemos cargado los datos, como ya hemos visto, para todos los casos nuevo. Aparece una ventana en este caso y selecciono la primera opción. Y luego coloco un título y en este caso el número de nodos. Creo que eran 10, digamos. Bueno, y cargo los datos, ¿no? Yo voy a abrir porque WinQSB viene con ejemplos. Aquí, por ejemplo, Stage, este de acá, es el ejemplo que viene con WinQSB y Knapsack es el ejemplo de la mochila. Le voy a abrir este de acá y acá ha llenado los datos, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando veíamos las primeras clases, cómo se llenan los datos, ¿no? Y después, como de costumbre, menú, la cuarta opción, resolver. Al resolver, como es software, nos proporciona no solamente pues la distancia mínima a la última, sino a cualquiera. Yo puedo seleccionar cualquiera puedo seleccionar. Lo resuelvo y me proporciona en este caso 19. 19 es el costo mínimo para llegar de un nodo origen a uno de este. Bien, no sé si hay preguntas. Vamos a ver Profesor, unos. Mira, sí, tengo una pregunta. Eh, para guardar el archivo, eh, ¿lo puedo guardar en cualquier carpeta o...? Porque a veces yo quiero guardar un ejercicio que he hecho y a la hora de abrirlo tengo problemas para abrir ese archivo. claro, ya, gracias, Miguel Sandoval. Mire, claro, es poco a poco, fíjense lo que sucede. Mire, primero, este software es un software conocido hoy como Legacy inglés, considerado por Windows como software antiguo, que existen en todas las empresas. Bueno, entonces tiene un formato para las carpetas, tiene una limitación. Pero ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Miren, deben considerar lo siguiente. Miren, voy a ir a una carpeta, acá C. Cuando la carpeta está compuesta, como por ejemplo acá este nombre, archivos, espacio en blanco de programa, ahí va a tener problemas. Pero cuando el nombre es así una palabra completa, no hay problema. Pero máximo 8 caracteres. Ahora va a ver por qué le estoy comentando esto. Entonces, después, ¿qué más? Eh, Generalmente hemos conversado, y también se encuentra en los videos,
el software se instala o debe instalarse en la ruta por defecto C, en el disco C y en esta carpeta. Entonces usted cuando grabe, grábelo en esta carpeta como, digamos, primera opción. Entonces, este archivo, usted hace clic derecho y lo puede copiar a cualquier sitio, pues, ¿no? Copiar o enviar, etcétera. Después lo copia. Entonces, esa es la mejor solución. Grábelo acá nomás en esta carpeta. Después lo copia a otro lado. Hace clic, lo selecciona y lo copia. ¿Ok? Pero también puede hacer esto. Mire. Usted se encuentra acá en el software y cabe señalar también, recordar que esta ventana es lo que interesa grabar. Lo demás no. Esta ventana permite con los datos generar cualquier otro archivo. Entonces yo voy a File, salvar como, y yo puedo grabar en cualquier carpeta en realidad. Pero pueden hacer lo siguiente ustedes, por ejemplo, ¿no? Yo voy a ir a una carpeta que tiene unos nombres que no cumplen el estándar del software. Es decir, tiene el nombre de la carpeta es compuesta, vamos a llamarlo así, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, dice Zen, espacio en blanco, material, es compuesta por dos palabras. Entonces lo voy a abrir y entonces copio esta ruta, copio, lo copio y pego acá. Entonces, el software no va a reconocer esta ruta porque hay ese espacio, ¿ok? No lo va a reconocer. Entonces, de preferencia para este software, solamente nombres de carpetas que son, digamos, tengan una sola palabra, no estén compuestas. Entonces, fíjense, yo presiono Enter y me aparece este mensaje. No es válido. Pero miren, imaginemos que esta es la única carpeta que no cumple. Cuando yo presiono Enter, los demás incumplen. Entonces usted presiona Enter y abre la carpeta. Ya lo abrió ya. Miren, ahí está. A pesar que, fíjese, como les había comentado, solo acepta 2, 4, 6, 8 caracteres nada más. Acá, por ejemplo, en universidad, 2, 4, 6, 7, y le ha colocado este carácter. Pero sí ha ido a esa carpeta, o se ha ubicado en esa carpeta. Y ahí encuentro la carpeta que está compuesta. Esta es la carpeta que está compuesta. La vamos a verificar. Ahí está, el Zen material. Y entonces acá está Zen material, usted la reconoce y lo abre. Y ya está en esa carpeta. Quiere decir que ahí yo puedo grabar. Por ejemplo, voy a darle el nombre hoy. Entonces acepto y ya lo grabó ya. Entonces voy a esa carpeta aquí y ahí está hoy. Sandoval, ¿se comprendió? Sí, profesor. Entonces usted practique eso, tiene dos opciones. Grabar en la ruta C y después lo copia, bueno. Pero también puede hacer lo que acabo de explicar. Bien, otra Profesor, pregunta. ¿va a ser necesario enviarle el archivo en ese formato? Sí, o sea, el único archivo que se envía es este archivo, este de acá. O sea, cuando está esta ventana en la pantalla, ustedes graben. Ese archivo se llama el archivo de entrada de datos. Ese archivo se envía cuando se envía el trabajo. Es decir, en este caso, este archivo que estoy señalando acá en la pantalla. Bien, no sé si hay otra pregunta. Creo que no, no. Si Profesor, hubiera, una consulta. diga, Eh, para lo que es el cuadro de las etapas, de los valores de las etapas, ¿tiene que ser obligatoria la plantilla que usted subió a la Univirtual o podemos hacerlo la tabla por nosotros mismos
obviamente bajo el mismo formato. Ya, está muy bien, gracias. De preferencia, el que se encuentra en la plantilla, pero puede ser también, pero sin cambiar, ¿no? O sea, de repente, no sé, de repente puede usted complementar, de repente estoy pensando en que usted le agrega un color o etcétera. No sé, a ver, cuéntenos un poco, Jauri, ¿por qué la pregunta? Sí, porque yo había hecho las tablas ya con un formato y en ese formato algunas filas parecen sombreadas, un poco con color, algo así. Ya, muy bien. Un favor, aprovechemos. No sé si usted puede presentarnos en este momento para, yo ya me imagino ya, pero ¿puede presentarlo? Sí, profesor Norman. Ya, voy a dejar de compartir. Pueden presentar con otro formato la tabla, pero que contenga toda la información de la plantilla de tablas, pero que no sean muy grandes, o sea, el tamaño de la fuente, no, que no sea muy grande, que tenga el mismo tamaño, no hay ningún problema. Sí, los colores le dan otra presentación, me parece muy bien. Vamos entonces a esperar que su compañero, mientras si hay preguntas, hágalas, por favor. ¿Se ve la pantalla, profesor? Sí, ya, Estas son las tablas. ya, muy bien. Tabla, etapa 4, ahí tiene un color rojo. Ya, me parece bien, solo que, bueno, ya poco a poco se puede ir mejorando más. Me parece bien, está bien. Está bien, Jauri, no hay ningún problema. Solo, como había comentado, los tamaños manténganlos para que el informe no tenga muchas hojas, pero sea presentable. No sé si quiere agregar algo más, Jauri. Ah, era todo, profesor. Ya, aprovecho en lo siguiente. Acabo de recordar, creo que usted no se anotó para el punto del examen parcial. No, no me anoté, profesor. Ya, Pero vamos, sí tenía. ya vamos a anotarlo y yo voy a verificar. Todavía tengo aquí los cuadernillos, como ustedes saben, está cerrada la universidad y no se puede entregar. Aprovechando en que hagan preguntas, si hay alguien más que no se anotó, por favor, dígame en este instante. A ver, Profesor, sí, dígame. yo tampoco me anoté. Ya me dice su apellido. Entonces, ayúdeme, Jauri, y usted, señorita. Tapia. Ya, un ratito. Aquí, mire, esto es 601, ¿no? Entonces, eso va a ser para el examen final. Examen final. Entonces, los puntos, eso lo voy a verificar. Vamos a colocar hoy día esto. Allá. Punto, punto, no anotado, no anotado, el examen parcial. Y entonces, primero Jauregui. Bueno, yo acabo de recordar porque cuando yo estaba saliendo del examen, ustedes comprenderán que uno sale porque, bueno, en mi caso yo tengo otro examen y tengo poco tiempo y en OERA, donde se hacen los reclamos de exámenes, a veces llegan varios profesores y hay que hacer una cola. Entonces, yo lo escuché y acabo de recordar y además lo recuerdo porque hay un estudiante que también me ha escrito, no recuerdo si de este curso o del otro. Entonces, Jauregui, Tapia, escuché, Sí, profesor. Tapia, Los ¿no? dos nombres, sí. Sí, profesor. ¿Alguien más? Yo, profe. Dígame, su apellido, Anjay Poma. ¿está bien escrito? Como sale en el Zoom. Ya, Profesor, no está compartiendo su pantalla. ya, un ratito, claro.
Ya, entonces acá, ya, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, entonces, eh, esto es, digamos, un pequeño, digamos, síntesis de lo que es el modelo o problema de la mochila, ¿no? Disculpen de la diligencia. Vamos rápidamente al otro modelo. El otro modelo es el modelo de la mochila. Entonces, para el modelo de la mochila, eh, acá está. Modelo de la mochila, hemos visto nosotros algo básico en realidad, porque como han de repente algunos de ustedes podido investigar con el software, eh, podemos tener todavía un problema todavía más complejo, teniendo diferentes datos, pero el software nos permite resolverlo, ¿no? Este es un problema básico y clásico. Ya se había comentado que en este caso es un barco, pero puede ser un área, un almacén, etcétera, puede ser volumen, etcétera, se aplica a muchos casos. Como siempre, por ejemplo, acá dice etapa, estado, decisión de lo que les había comentado, las variables, ¿no? Hay que, digamos, entender qué papel juegan en este caso las variables, cómo se interpretan. Luego también tenemos las tablas y nos hicimos la pregunta, como no hay nodos, ahora cómo se crean las etapas. Entonces, en este caso, como son artículos, son tres, serían tres etapas, ¿no? Y se empieza por la última etapa, es decir, por el último artículo. Se llena la plantilla, como hemos visto, y luego se halla en base a los valores hasta llegar a la primera etapa, obtenemos el valor óptimo, que es en este caso el mayor, ¿no? Para mayor ingreso, etc. Eh, Bien, también para este modelo hemos utilizado el software y para el software nosotros vamos a archivo nuevo y marcamos la segunda opción. Colocamos un título y colocamos el número de ítem que son tres artículos, ¿ok? Son tres artículos e ingresamos los datos, como hemos visto y después de esta explicación ahorita voy a reenviar un correo para pedir los videos. Imagínense que todavía no entregan los videos. En realidad, no sé cómo llamarlo, pues, algo que no deberíamos estar ni comentando que no han enviado, ¿no? O sea, quiere decir que alguien no hace su trabajo en realidad, ¿no? Bueno, ahorita vamos a reenviar el correo. Bueno, entonces yo voy a cargar acá y además les he comentado que al instalar viene con ejemplos. Noten que queda la carpeta que he abierto en la última vez. Miren, ahí está la carpeta, ¿ven? Pero recuerden que se recorta siempre con 8 caracteres. Ustedes pueden ir a cualquier carpeta en realidad. Entonces voy a la carpeta C, que ahí se encuentran los ejemplos. Acá estoy en C, WinUSB, y busco, aquí está. Entonces abro y ahí tienen, ¿no? Vamos un poco a interpretar. Esto ABCD indica, en este caso, es un ejemplo que viene con WinUSB para 4 artículos y están identificados con estos caracteres ABCD. 20 es la capacidad. No hablemos de barcos, 20 es una capacidad en unas unidades, ¿no? Puede ser en metros, como le digo, volumen, etcétera. Y luego acá tienen ustedes en la cuarta columna, eh, digamos, los pesos para nuestro caso, ¿no? 10 toneladas, 6, etcétera, ¿no? Y en la tercera columna tienen la cantidad, la existencia de cada artículo. Eso es adicional, como les había comentado que el software lo maneja. O sea, la existencia, o sea, tengo
del artículo 4 de dado 2 nada más. Y luego tengo expresado con una expresión así multiplicado por la identificación 8. 8 es de repente el ingreso, también puede ser el costo, etcétera, ¿no? 8 es el ingreso que genera el primero, 10, 4 y 7 respectivamente para cada artículo. Bien, no sé si hay preguntas. O sea, si hay preguntas, entonces de igual manera el menú 4, resolver, y ahí tenemos, acá nos muestra en la tercera columna, en este caso dice la cantidad de decisión, ¿no? Que está expresado por la variable X. Entonces dice llevar 0 de A, 2 de B y así sucesivamente, ¿no? Y lo que va generando, ¿no? Lo que va generando. Entonces acá B genera 20 y así sucesivamente y todo da 31. Ahora, no solamente para este caso de programación dinámica, el software tiene más cosas todavía eh, que les puede servir para otro tipo de investigación. Bien, vamos a esperar unos 5 minutos si hay preguntas y aprovechar preguntas y aprovechar los que han ingresado, por favor, me dicen su apellido. ¿Nadie? Muñoz, profesor. Ya. ¿Alguien más? Gracias. Rojas Pineda, Candela. profesor, buenas tardes. Ya, escuché Rojas Candela y después algo más. Dígame. Pineda. Pineda. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Listo, entonces, bueno, fíjense, de todos modos, 16 que no han asistido. Listo. Eh, bueno, también depende de sus preguntas. Estos dos modelos tienen que ver con el trabajo. Se explica para el caso de igual, para la explicación de una tabla, al menos explique una, de preferencia la última de cada tabla, solo una fila de cada tabla, lo explica, lo presenta, ¿no? Cómo se calcula, de dónde salen los datos, eso se califica. Eh, bien, vamos entonces ahora. Profesor, Sí, una consulta respecto al ejemplo que estaba mostrando en Drive. aquí. Sí, si me pueden explicar el significado de cada elemento de la función de contribución para la primera línea de la etapa uno, ¿cómo podría explicar? Ya, bien. Su compañero está preguntando, a ver, déjeme pintar acá un ratito. Lo que pasa es que se desaparece buscar. Ya, listo. Ya, entonces le decía, ya, su compañero está preguntando cómo explicar esta función, porque esta es, disculpe, usted me corrige, Jauregui, esa la, es la primera etapa. Usted me dijo la última, ¿no? Ah, no, de la etapa uno. Ya, esta es la etapa uno. Ojo, no se equivoquen, anoten eso, porque eso es una pregunta de todos los exámenes. Muchos confunden cuál será la primera y cuál será la última. Y en el examen el tiempo pasa rápido, entonces ahí algunos se equivocan, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa. Entonces, explicar la función de la primera etapa. Entonces, ¿cómo lo explican? Dicen, eh,
Ustedes escriben esta función y la primera parte, la expresión de la izquierda significa la función de contribución en la etapa 1, dado un estado 1 y una decisión en el estado 1. Disculpen, en la etapa 1, que es igual a la expresión que se encuentra en el lado derecho, que es igual a 31. El 31 es el ingreso que genera llevar un artículo número 1, 31 multiplicado por x sub 1, que representa la cantidad que llevamos del artículo 1. Esto genera los ingresos, más lo que podamos llevar de otro artículo, que está expresado por la función de contribución óptima, por eso aparece F asterisco en la etapa 2, dado la diferencia, es decir, la disponibilidad de espacio en el barco, porque se trata de un barco, que está expresado por el estado S1, es decir, la disponibilidad en la etapa 1 menos dos veces, es decir, el espacio que ocupa un artículo multiplicado por la cantidad de artículos, expresado por X1. Jauregui, ¿se entendió? Sí, profesor. Pero si me dicen de la primera línea de esa etapa, Allá, si le dicen de la primera línea de esa etapa, se refiere a toda esta línea, ¿no? Pero generalmente se le pregunta la última línea, esta de acá, ¿ya? Y se puede explicar como usted sabe, ¿no? Jauregui, no sé si tiene alguna otra consulta. ya, profesor, entonces explico así como análogamente, ¿no? A lo que usted ha dicho, Claro. a la última, de que A me ver, dos preguntaron por... minutos más, si hay alguna pregunta. Vamos a esperar a ver. Profesor, una pregunta. Eh, ¿Siempre el máximo ingreso nos va a salir en la última línea de la etapa uno o puede ser en otra etapa? El máximo ingreso. Allá. Usted va a obtener el máximo ingreso cuando termine de evaluar, de analizar todas las etapas. ¿Contestó su pregunta? Sí, ajá, o sea, según lo que entiendo es que el máximo ingreso que nos puede salir en cada una de las etapas está en la última fila, ¿no? En este Pero caso, en este ajá, caso, ajá, claro. Mi duda es si siempre va a ser en la etapa uno o puede ser en cualquier etapa. puede ser en cualquier etapa. Ay, ok, ingeniero. Ingeniero, disculpe otra pregunta. ¿Y si, por Ya, ejemplo, en la etapa 2 en vez de 61 nos saldría 62, habrían dos ingresos óptimos? ¿Y ahí cómo claro, escogería? ya, muy bien. Pues su compañero dice que este 61, digamos, es 62. O sea, sería, digamos, que igual a este de acá. 62. Entonces, lo que hay que poner como conclusión es lo siguiente. Primero, ya sabemos, este primer 62 corresponde en llevar, decidir aquí X1 óptimo, dice. O sea, en llevar 2 del artículo 1. Y ahí, ¿cómo se expresa suponiendo que esto sea 62? Corresponde a este valor. Lo expreso, concluyo de la siguiente forma. Llevar 1 del artículo 2. ¿Por qué? Porque este X es el óptimo. ¿Se entendió? Ah, entonces, en ese caso, ingeniero, podría ser al azar, ¿no? O sea, podríamos elegir cualquiera de los dos. Allá, Podrían elegir. claro, si se trata, digamos, que le diga solo elija uno, usted, digamos, yo siempre recomiendo eh, eh,
con el criterio de riesgo, elija uno o el dos. Pero cuando la pregunta le dice cuál, cuál de los artículos genera más, más ingresos, ahí tiene dos respuestas y tiene que escribir las dos respuestas. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, muchas gracias. No, gracias por su pregunta. Bien, vamos a esperar un minuto más si hay alguna consulta, alguna pregunta. Bien, vamos a pasar entonces a ver ahora una pequeña introducción a este tema que les he comentado de este tema de acá. Proceso analítico jerárquico. En inglés son las siglas AHP. Este es un, digamos, puede considerarse método, técnica, una metodología. El autor Thomas Sati. Ustedes colocan en inglés o en español en Google y les va a aparecer miles de investigaciones. En el sílabo aparece lo que estoy marcando de color azul. Dice problemas de decisión con múltiples criterios. Este método, metodología, etcétera, fue planteado. Este es un documento que lo he elaborado recién para este ciclo. Voy a abrirlo de acá. La contraseña es el número 1. Para todos los nuevos archivos, solamente con el número 1. Entonces, este método es un método importantísimo, se usa para investigaciones, pero para la toma de decisiones, quizás por cultura en algunas organizaciones no se utiliza, pero para justificar una elección, imagínate que tu gerente te pide, a ver, ¿cómo has decidido elegir ese proveedor? ¿Cómo has elegido elegir ese ingeniero? Entonces, ¿cómo lo justificas? Este método sirve para justificar cuantitativamente por qué elegimos algo. Elegir una persona, una máquina, una tecnología, un lugar, etcétera, un decano, un rector, un presidente. Acá con esta técnica lo justifica. Bien, esta es una técnica que tiene complejidad, que es la siguiente, y tiene estos conceptos. En el sílabo aparece problema de decisión con múltiples criterios. Cuando tenemos múltiples criterios, esto es una de las técnicas, existen otras. Por ejemplo, acá tenemos el criterio 1, el criterio 2, etcétera, y tenemos un objetivo. Eh, Se plantea el proceso de jerarquía analítica. Se dice proceso de jerarquía analítica porque primero debemos definir el objetivo. O sea, ¿cuál es el objetivo? Seleccionar un gerente, seleccionar una tecnología, seleccionar un presidente, seleccionar la ubicación para la nueva planta, seleccionar un producto entre varios productos para lanzarlo en el mercado, etcétera. Se puede aplicar para una gran cantidad de problemas en diferentes ámbitos. Luego se definen los criterios. ¿Cómo defino los criterios? Ahí en realidad hay que considerar una persona que conozca del tema. Si quieres seleccionar una tecnología, como por ejemplo una tecnología nuclear, tienes que conseguir una persona que conozca cuáles son los criterios para seleccionar esa tecnología. Si quieres seleccionar una máquina o un accesorio complejo, necesitas una persona que seleccione esos criterios. Si necesitas seleccionar, por ejemplo, vamos a aterrizar un poco más y llevarlo a algo más práctico. Si un estudiante necesita seleccionar
un decano o una decana, entonces sí, el estudiante o el profesor, etcétera, puede tener algunos criterios que le sirvan para elegir. De repente dice, bueno, tiene estudios, tiene experiencia, es honesto, etcétera, ¿no? Entonces esos criterios los va seleccionando la persona que conoce sobre el tema en estudio. Luego, también no lo vamos a ver en el curso como algo complejo, se pueden considerar después de los criterios subcriterios, o sea, más detallado todavía. En el software, que vamos a ver en las siguientes clases, en el software, sí se puede incluir subcriterios. Eso queda ya como investigación para ustedes, pero en las evaluaciones solamente se van a usar criterios. ¿Ok? Bueno, después se seleccionan o se identifican las alternativas. Puedes tener varias alternativas y cada una de esas alternativas tienen que pasar por una evaluación, en este caso de este proceso analítico, cuantitativo. Es decir, se califica cada subcriterio o cada criterio con una llamada calificación, por ejemplo, ¿no? Y se hace una serie de cálculos y se tiene en cuenta una serie de conceptos que les voy a explicar en una hoja Excel para que ustedes vean eh, detrás de todo este proceso cuál es el algoritmo para hacer los cálculos. Entonces, esto se conoce como la formulación y la estructura. Obviamente, esto es un ejemplo general, pero usted debería colocar, por ejemplo, en donde dice objetivo, seleccionar una máquina X. ¿Cuáles son los criterios? De repente, precio, de repente, garantía, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son las alternativas? De repente la marca X, etcétera, ¿no? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna consulta, alguna pregunta. Bien, vamos a seguir entonces esta parte y después la siguiente clase lo vamos a ver un poco más a detalle ya en la hoja Excel. En general, cuando nosotros utilizamos este proceso analítico jerárquico, lo utilizamos, como ya les he comentado, para una gran cantidad de casos como seleccionar, identificar, evaluar, etcétera. Por ejemplo, tenemos tres proveedores. Estos tres proveedores, para estos tres proveedores que son las alternativas, tengo los siguientes criterios. Tres criterios. Entonces los criterios irían acá en la parte de arriba. Por ejemplo, tengo el precio, el tiempo de entrega y el retraso. Y tengo en una tabla, por ejemplo, para el proveedor 1, el precio. Luego, para el criterio 2, tengo el tiempo de entrega. Y luego tengo un porcentaje de retraso para cada proveedor. Generalmente deberíamos tener para los casos en la vida real una tabla completa con cada uno de estos datos que pueden ser estimados acerca de cada una de las alternativas respecto a cada criterio, ¿no? Y después podemos valorarlo, calificarlo con el proceso analítico jerárquico que utiliza unas tablas. ¿Sí? Entonces, el proceso analítico jerárquico tiene básicamente estos conceptos que los vamos a explicar en una hoja Excel para ver cómo se calcula y después ustedes también lo pueden corroborar utilizando el software. Vamos a conceptuar qué cosa es una matriz de comparación, es decir, vamos a comparar, por ejemplo, los criterios, cuál es el criterio más prioritario. Claro, porque a veces el criterio 1 tiene más peso que el criterio 3,
O sea, a algunos les puede interesar, al decisor le puede interesar que el precio sea más bajo, etcétera, ¿no? Pero a otros les puede interesar que el retraso sea lo menos posible. Entonces, se valora en unas tablas que plantea Tomasati. Luego hay un cálculo conocido como el vector de prioridades. Con esa comparación entre criterios, obtenemos en realidad una lista de prioridades que Tomasati le llama vector de prioridades. O sea, hay un orden, unas prioridades, de acuerdo a los valores que vamos a nosotros a estimar como ejemplo, ¿no? Para eso, y una vez creo que ustedes pueden también visualizar desde Univirtual estas tablas. Fíjense aquí estas tablas. Voy a abrir las tablas. Por ejemplo, esta es la escala de importancia relativa. Ese es el nombre que le da Thomas Sati. Como ustedes van a poder apreciar y al leer, dice, por ejemplo, ¿no? 5. Si yo le asigno 5 a un proveedor, significa que importancia fuerte. Si le asigno 7, importancia muy fuerte. Si le asigno 3, moderada. Entonces, fíjense, cuando va aumentando, quiere decir que ese criterio es más importante y así sucesivamente. Como pueden ustedes después leer, 2, 4 y 6, 8 son valores intermedios. Esto es importante y anótenlo, por favor. Acá dice, por ejemplo, si le asigno 1, es de igual importancia. O sea, si nosotros colocamos el número 1 para el proveedor, para dos proveedores, quiere decir que los dos son importantes. O si yo le asigno el número 1 a dos criterios, quiere decir que los dos son importantes. ¿Ok? Entonces es importante anotarlo para estas tablas porque eh, puede traer confusión y además que es una pregunta, me parece, en los exámenes. Luego existe la segunda tabla que nos va a servir para realizar una comparación. Así cuando utilizamos la tabla de distribución, etcétera, existe esta tabla que nos va a servir para comparar o delimitar esa respuesta, ese valor que hemos obtenido, ¿no? ¿Qué significado tiene respecto a un tamaño o un orden de la matriz, que ahora vamos a visualizarlo? Y la última tabla es algo también similar a la tabla 2, que nos va a permitir saber acerca de un concepto llamado de consistencia de la tabla. Entonces, como les comentaba, también existe el vector de prioridades de alternativas porque se comparan las alternativas. Yo puedo decir, a ver, el proveedor 3 es más importante en retraso que el proveedor 1. Entonces le doy un valor de acuerdo a la primera tabla. Y así entonces también calculo un vector de prioridades de alternativas, este de criterios y este de alternativas. Y luego tenemos el cálculo de consistencia. Thomas Sati, como parte de una propuesta de su tesis doctoral, presenta este proceso analítico jerárquico y después muestra que estos cálculos, es decir, la comparación, los vectores de prioridades, pasan una consistencia que nosotros vamos a ver a la hora de calificar, que tiene que ver con algo así como transitividad. Por ejemplo, yo puedo decir que A1 es mejor que A2 y que A2 es mejor que A3, o sea, en números, puedo darle valores, pero después no puedo decir que A1 es peor que A3, ¿no? Eso no se cumple. Entonces, eso tiene que ver con la consistencia y otros datos más en los que se utiliza la tabla 2 y la tabla 3. Esa consistencia lo vamos a utilizar con la tabla 2 y con la tabla 3.
Aquí dice los valores de las comparaciones son de ejemplo, ya. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna consulta. Vamos a ver ahora un ejemplo. En el ejemplo, los valores de las comparaciones son de ejemplo nada más. No tienen nada que ver con estos datos. No tienen nada que ver con estos datos. Son de ejemplo. Bien, para eso nosotros nos vamos a Univirtual y descargamos este archivo. Aquí tenemos un ejemplo en una matriz de 3 por 3, es decir, 3 criterios con 3 alternativas. Pero también tenemos, me parece, aquí, fíjense, una plantilla de 4 por 4. Para el trabajo se puede utilizar, para el trabajo, bueno, puede ser de 3 por 3, se valora el de 4 por 4. No es necesario hacer 4 por 5. En la vida real, en las empresas existe de más orden, pero para este trabajo académico, que puede ser adaptado los datos, pueden utilizar esta plantilla de 4 por 4. ¿Ok? Después acá tienen un material complementario, aquel que consigue el libro, podemos de alguna manera por compartir, poder compartir este libro, que en realidad ya no lo he encontrado, no lo encuentro, pero acá tengo unas hojas que les puede servir para aquellos que quieran revisar este método que acabo de explicar, que son unas hojas muy buenas. A ver, vamos a abrirlo. Te lo descarga. Voy a descomprimirlo. Y ahí tienen ustedes, giran. Ahí está. El proceso analítico jerárquico. Acá dice proceso jerárquico analítico, en el sílabo también dice así de las dos formas. Entonces acá les planteo un caso que es este tipo, el de cómo seleccionar un auto. Acá tienen por ejemplo, dice, tiene ustedes las alternativas, el auto A, el B y el C, y después tienen, ahora vamos a aumentar un poquito acá, tienen algunos criterios, por ejemplo, el precio, la cantidad de combustible, la carrocería, si tiene radio, qué tipo de radio, o sea, son criterios. Y entonces ahí acá tienen, por ejemplo, ya la estructura, ¿no? Acá tienen los criterios, las alternativas. Y tienen, me parece, todos los cálculos, que acá les explica a detalle, ¿no? Entonces estas hojas son muy valiosas, que las comparto ahí en Univirtual. A ver, un ratito. Listo, después, ya esto tiene que ver con software, esto ya lo vemos el día viernes. Dice semana software, no recuerdo bien, esto es un resumen ya, pero es de software, con el software. Entonces voy a descargar, para concluir con esta introducción, este archivo exe, que es una matriz de 3 por 3, 3 alternativas, tres criterios. Entonces lo descargo, ahí está, la contraseña, y ahí. Este título, acá dice para trabajo, bueno, no lo tomen en cuenta, ya les he comentado que pueden realizar de 3 por 3 o 4 por 4. Y esta parte tampoco lo considere. Lo que interesa es desde esta parte. En el sílabo dice comparación. Para la comparación, acá dice comparación de criterios y dice por pares, quiere decir que yo comparo cada criterio
Estoy buscando las tablas. A ver, ¿dónde están las tablas? Vamos a cerrar esto de acá. Y las tablas me parece que pasaron a otra. Acá está. Usando esta tabla, las primeras son 3, yo califico. O sea, si a alguien a una de los criterios o alternativas le asigno 3 y a otro le asigno 7, quiere decir que el que tiene 7 es más importante, es más prioritario, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá dice T de tabla 1, y pongo los criterios y acá coloco los criterios. Quiere decir que acá voy a comparar los criterios. Acá dice comparación de criterios por pares. Thomas Sati, por cuestiones de académicas, presenta una primera tabla, que es la que estamos viendo, en fracciones. ¿Por qué? Porque, déjenme por favor un ratito acá mostrar dos ventanas y mostrar esta de acá. ¿Por qué? Porque estos valores de la tabla 1, se notan acá. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo leemos estos valores? El número 1, el numerador, es el valor para el que está a la izquierda. Es decir, en este caso para el criterio 2. Quiere decir que tiene el valor 1. Y el criterio 1 es el denominador. En este caso tiene el valor 3, que significa importancia moderada. Para el siguiente, por ejemplo, o el de acá. Bueno, para el siguiente. El número 1 es para el 3 y el 5 es para el criterio 1. ¿Y qué pasa cuando nosotros queremos comparar los valores que están en la diagonal? En la diagonal va el número 1, como ven acá. Y cuando encontramos la misma comparación, pero a la inversa, por ejemplo, C3 con C1, lo encontramos acá. Voy a tratar de pintar esa celda que he pintado de amarillo, es esta celda, es la inversa. Entonces aquí el valor 1/5 tiene que también ser la inversa. Entonces en este caso es 5. ¿Qué significa 5? 5, ¿qué cosa es? Es el valor para C1. Y debajo del 5 hay un número 1, que es el valor, es la calificación que se le da a C3. ¿Ok? Así es la comparación, en este caso de criterio. Luego también tenemos la comparación de alternativas. Entonces coloco las alternativas aquí en las columnas y en la fila. Pero la comparación es respecto a un criterio, por ejemplo, al criterio 1. Es decir, yo puedo decir que la alternativa 1, respecto al criterio que es el precio, el criterio 1 es el mejor. Pero cuando comparo las alternativas respecto al criterio 3, ya no es el mejor. Para eso Thomas Sati dice que hay que comparar respecto a cada criterio. ¿Ok? Entonces, así nosotros vamos a ir utilizando la tabla 1 para calificar y mostrarlo. Se llama de forma fraccionaria, aquí en la primera tabla, y después estos datos, según Tomás Sati, se presentan en forma normal, es decir, ya se efectúa un cálculo que está especificado utilizando la hoja Excel. Ustedes van aquí a la cajita de función y van a encontrar que este valor, por ejemplo, 0.652, es igual al valor C9 entre la suma de la columna. Y así, para cada uno de esos valores. Esta es una tabla llamada normalizada, es decir, llevada a decimales. Después de eso, Tomás Sati dice
para encontrar esta columna que he pintado de color amarillo, que es el vector de prioridad. Voy acá a la función para recordar, cerrar esta, y digo que es el promedio de esta fila. Entonces, el promedio de cada fila. En este caso, 0,64, etcétera. El mayor valor indica que ese criterio es el prioritario, el más importante. De igual manera, podemos hallar el vector de prioridad para la comparación para comparación de alternativas respecto a cada criterio, que está denotado por color verde, luego color celeste y luego de color naranja. Ok, hasta ahí vamos a ver si hay alguna consulta, alguna pregunta, si alguno de ustedes ha llenado los datos, etcétera. A ver, vamos a ver unos 5 minutos de preguntas. Nada. Vamos a ver, está sonando aquí está sonando el correo electrónico. Vemos que es propaganda nada más. Esto del Banco de la Nación beneficio, dice, ¿qué beneficio da el banco? Mira, por propaganda que uno tiene lo que pone. Lo que pasa es que a veces llega una información que uno necesita, si no, colocaríamos como spam, ¿no? A ver, esta base de datos de artículos científicos, acceso a una experiencia crisis está confirmado. Bueno, después vamos a revisarlo. Bien, no sé si hay preguntas. Vamos a esperar si hay preguntas. Profe, solo comentarle que ya acabó la toma. Uy, qué buena, oportuna noticia. A ver, González, ¿no? Sí, González, profesor. a ver, de repente usted comparte, de repente lo ha leído de algún lugar. ¿Puede o Ah, ya nos están llegando fotografías de que las puertas ya están libres. Ya se está ya permitiendo el acceso a estudiantes. han Ya. publicado en algún Face? Porque yo tengo acceso a un Face. No, aún no. Recién van a publicar en unos momentos. Ya. Entonces, bueno, qué bien. Entonces, ya nos veríamos el día, día viernes, ¿no? Pero, bueno, por otro lado, supongo que eh, por cuestiones de tráfico es mejor, pues, lo virtual, ¿no? De todos modos, por el tráfico. Porque me han comentado varios de sus compañeros viven muy lejos y el tráfico, pues, son ida y vuelta unas 3 horas, a veces hasta 5 horas, me han contado. Pero qué buena noticia. Entonces, entonces, gracias, González. No sé si hay preguntas, voy a terminar para que ustedes vean todo el proceso analítico jerárquico en esta introducción, pero quisiera seguir con el orden de lo que dice el sílabo. El sílabo acá, a ver, déjenme acá, a ver, ¿dónde está el sílabo? A ver, acá creo que lo tengo, ¿no? A ver. Ya, eso está, acá está. Acá está. Entonces, ya tienen una introducción de cómo se compara. Anoten que se compara criterios y luego se compara alternativas, pero respecto a cada criterio. Imagínense que tengan 5 criterios. Entonces, tienes que comparar las alternativas 5 veces, es decir, respecto a cada uno de los criterios. Ahí tendría 5 comparaciones. Y más la comparación de los criterios serían 6. ¿Ok? Bueno, entonces después también conocen ya de forma básica cálculo del vector de prioridad.
tanto para criterios como para alternativas. ¿Cómo se calcula? Ahí está en la hoja Excel. Y ahora le voy a comentar eh, la síntesis. En el sílabo no aparece acá como título. Entonces, lo que estoy marcando es el sílabo. No aparece la síntesis. Thomas Sati dice que con estos datos hacemos una síntesis. Entonces les voy a mostrar en la hoja Excel la síntesis. La síntesis es lo que está eh, aquí en esta tabla. También en alguna literatura se conoce como una ponderación global, pero la palabra original es síntesis, que lo plantea Thomas Sati. Entonces noten ustedes acá, eh, colocamos los criterios, colocamos las etiquetas de las alternativas y acá colocamos las columnas. Por ejemplo, acá tengo la columna de naranjada, es este vector, o sea, los vectores. Respecto, aquí es esta columna, es el vector de prioridad de las comparaciones de alternativas respecto al criterio 3. Ahí está el número 3. Esta segunda es el vector de prioridad de la comparación de alternativas respecto al criterio 2 de color celeste. Y así. ¿Y qué cosa es estos valores que están en la parte superior? Esos valores son el vector de prioridad de las comparaciones de criterios. Este vector de color amarillo. Solo que acá no lo he pintado de color amarillo. Y después, ¿qué se realiza? Se realiza lo siguiente. Miren, usted puede recordarlo por acá, cómo se calcula el 0.18. Se multiplica cada celda con el respectivo vector de prioridad de criterios. O sea, ahí está marcado. Entonces multiplico 0.09 con 0.6 más 0.3 más 0.2. La suma da 0.18, luego 0.28 y así. El mayor valor es la alternativa que debe elegirse. Entonces, antes de consistencia, o sea, sin realizar consistencias, puedes decir de que debe elegirse la alternativa 3. ¿Por qué? Porque tiene el mayor índice, que es 0.54. Ahora, las consistencias, como ya les había comentado para concluir, las consistencias es una parte del proceso que Thomas Sati presenta para valorar y validar su método de comparación. ¿Cuántas consistencias se realizan? Se realizan tantas consistencias como matrices hayas comparado. En este caso hemos comparado, tengo 3 más 1 más este de acá, 4. Entonces quiere decir que debo tener 4 matrices de consistencia, que son estas de acá, 4. Hay 4. ¿Ok? Entonces, para realizar las consistencias, nosotros, esta es la consistencia de criterios, esta es la consistencia de la comparación de alternativas respecto al criterio 1, la comparación de alternativas respecto al criterio 2, y así sucesivamente. Se sigue unas ponderaciones como vamos a ver. Colocamos acá, para los criterios, colocamos el vector de prioridad de los criterios. Ahí está, 0.6, 0.2, 0.1. Voy a verificarlo acá arriba, que es este valor de esta columna. Luego colocamos los valores de las comparaciones, pero de manera normal, no fraccionaria. Estos valores, no sé si ustedes recuerdan, este 0.2 es un quinto. Esto de acá, miren. Este valor de acá, un quinto. Entonces, además, ustedes
pueden ubicarse en la celda, hacen clic acá y encuentran que es C11, un quinto. O sea, pero ya de forma normal, no en fracciones. Entonces colocamos todas las comparaciones acá. Y luego realizamos estas operaciones que están indicadas en Excel. Acá, por ejemplo, 0.6 es igual al producto del valor de esta celda multiplicado por el elemento del vector de prioridad de criterio. Y así, el otro valor, lo que pasa es que cuando se presiona Escape, y así. Entonces, fíjense, espera que esta celda es igual a 3 por 0.2, y así, cada uno de esos valores. Luego se halla la suma de cada fila. Y luego, a ver, voy a bajar, creo, esto para acá. Ya. Luego se divide la suma entre P. ¿Y qué cosa es P? Es decir, entre el elemento del vector de prioridad respectivo. Y obtengo estos valores. Con esos valores vamos a utilizar, recuerdan ustedes que les había comentado la tabla 2 y la tabla 3, estas tablas. Vamos a utilizar estas tablas que tienen que ver con estadística, así como conocemos, por ejemplo, chi cuadrado, Pearson, etcétera. Entonces, se utilizan estos datos respectivamente en cada matriz, cada matriz para la consistencia de cada matriz, porque la consistencia es por matriz. Lo que busca la consistencia es si estos valores están bien establecidos. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, que el criterio 1 es más importante que el criterio 2 y criterio 2 es más importante que el criterio 1, estos datos deben ser consistentes. Entonces, esto se mide con estas operaciones, con estas tablas, que las vamos a ver la siguiente clase. ¿Ya? Bien, no sé si hay preguntas, por favor. Vamos a esperar a ver si hay algunas preguntas y vamos concluyendo para y además aprovechar si tiene alguien, si no tiene asistencia. Vean, por ejemplo, no sé si están viendo, bueno, y acá tenía abierto el Facebook, dice Centro de Estudiantes de, de Electrónica, ¿no? Dice postura de los estudiantes mediante la FIE, dice, ¿no? Pero bueno, ya al menos ahí sabemos que de repente ya mañana no hay problema. Bien, ¿alguien ingresó, no tiene asistencia? ¿Tu apellido? Profe, Córdoba Rebasa. Córdoba, gracias. ¿Alguien más? Yo, profesor Núñez Rivas. Núñez. A ver, un momentito. ¿Alguien más? Gracias. Nadie más, ¿no? Listo, nadie más. Entonces yo les pido que revisen lo que hemos visto como introducción, porque hay bastante ahí, un marco teórico, algunos conceptos, pero en realidad no es difícil. Es cuestión que ustedes desarrollen, verifiquen la hoja Excel para después entender lo siguiente. Aquí en el aula virtual, si no me equivoco, aquí en la sección bienvenida, tienen un link para el tema que estamos viendo. Voy a comprobarlo y además tienen acá un video. Este es un software opcional. Aquí tienen voy a verificar este link donde ustedes pueden descargar, pero para hacerles unos comentarios mientras no hay preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. De repente alguna pregunta del trabajo, etcétera. Entonces, con estos dos software vamos a instalar Expert Choice.
Ese es el nombre del software. Bueno, puedo contarle una pequeña historia, pero en este momento no. El primer software es un utilitario. Como este software tiene vencida su fecha de uso, entonces este software va a ser ahí un artificio para que funcione, ¿ya? Por eso es que los dos software no tienen virus, así que no se preocupen. A los que quieren ir viendo el software, ya para la próxima clase pueden ver el video que se encuentra aquí, ¿no? Bien, vamos terminando. No sé si tienen alguna consulta. A ver, vamos a esperar si hay consultas. Una consulta, profesor. Ya, dígame. En el Excel había una parte que decía ponderación. Ya, a ver, vamos al Excel. Sí se ve mi pantalla, ¿no? Sí, profesor. En esa parte de ponderación es también llamada ponderación global. Exacto. Ponderación global, ponderación global, porque acá ya integra todos los datos antes calculados, pero Tomasati lo denomina síntesis. Ya en la literatura lo va a encontrar como síntesis. Sí, Ah, ya, porque mi duda era, como veo que se está haciendo la ponderación antes de las consistencias, ¿por qué sería así? ¿Por qué ah, ya, antes la ponderación? ya, 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 muy bien. Mire, yo había colocado acá antes de las consistencias. O sea, en realidad obtenemos estos datos, pero todavía no tomamos una decisión. Primero tenemos que pasar las consistencias, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Podría repetir, profe? No. Claro, lo que decía es que el proceso analítico jerárquico puede obtener estos datos que estoy marcando acá, pero todavía no tome una decisión, porque acá dice antes de consistencias. O sea, después de las consistencias, que vamos a ver la siguiente clase, es decir, esto de acá, según la respuesta, cuando nos diga, ah, sí, esta comparación es consistente, ok, esta comparación es consistente, ok, cuando todas sean consistentes, recién podemos tomar una decisión, es decir, tomar en cuenta estos datos que estoy marcando. ¿Se entiende? Ya entiendo. Con ya los resultados de la consistencia, podemos decir que la ponderación es correcta. Exacto, exacto. Ah, gracias, profesor. Ya. Bien, no sé si hay alguna consulta, por favor. Vamos terminando. Profesor, Sí, este, ¿qué significa exactamente que una matriz sea perfectamente consistente? ya, perfecto. ¿Y, y cómo afectaría la inconsistencia en los juicios finales de HP? Ya, muy bien. ¿Qué significa que es inconsistente? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí esta tabla que estoy marcando. Esta es la consistencia de criterios. Imaginemos que encontramos que es inconsistente, pero eso nos va a decir numéricamente, estadísticamente, según el método. Por ejemplo, ¿no? Yo le expliqué que acá es un quinto, pero acá es un quinto, pero imagínense que acá aparece 6. Entonces quiere decir que está mal. No puede ser 6 porque la regla dice que debe ser la inversa. ¿Se entiende? No anoté quién me preguntó. Sí, profesor. Peña, Peña. ya. ¿Se entiende, Peña? Sí, profesor. Ya, entonces, sin pasar consistencia, usted se da cuenta acá.
¿cierto? Porque visualizamos, tiene que ser, por teoría, tiene que ser la inversa. Y la diagonal tiene que ser número uno. La diagonal siempre es número uno, porque no se compara, el mismo criterio no se compara, pues, ¿no? C2 con C2 no, se pone uno. Pero hay otro tipo de inconsistencias que lo detecta este proceso de acá que vamos a ver. Ahora, usted después me preguntaba, profesor, y ya, bueno, es inconsistente. Imaginemos que esta tabla de acá es inconsistente. Pero lo voy a marcar con color verde. Acá nos va a decir, porque esto está preparado para que nos envíe si no ok o ok, que quiere decir ok significa que es consistente. Entonces, basta que uno sea inconsistente y quiere decir que no podemos tomar una decisión con estos datos. ¿Se entiende, Peña? Ah, sí, profesor, entendí. Ya. Pero además, profesor, ¿pero qué se debe hacer entonces? Se debe revisar, imaginemos que encuentras que esta comparación es inconsistente, imaginemos, o sea, esta comparación. Entonces, lo que tienes que revisar es estas comparaciones. Entonces, esta es la comparación de alternativas respecto al criterio 3. Entonces, vamos a esa tabla, esta de acá, y las verificamos. ¿Se entiende? Tiene que cumplirse lo que hemos dicho, que la diagonal solo es uno, tiene que ser la inversa respecto a las comparaciones, y otro, se tiene que cumplir la transitividad. Por ejemplo, decía al inicio, ¿no? Por ejemplo, si dices que A1 es mejor que A2, quiere decir que le das más valor a A1 que a A2. Y después dices que A2 es mejor que A3, le das más valor a A2. Pero también puedes decir ya de forma transitiva que A1, qué valor tiene respecto a A3, y eso se tiene que reflejar acá en las comparaciones. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve la consistencia. Bien, no sé si hay otra consulta. Muy bien, vamos a anotarlo a Peña. Muy buena su pregunta. No sé si hay preguntas. Nada. Esto es eh, operaciones, ¿no? Listo. Bien, creo que nos vamos despidiendo. Profesor, Eh, sí, dígame. tenía una pregunta con respecto al trabajo. Ya, Sí, con respecto al problema de duración versus costos. ya. Profesor, ¿es necesario hacer bueno, todo el proceso de resolver para obtener la ruta crítica? Como ese ya es un tema que ya lo hemos trabajado, ¿solamente lo mencionamos o...? Ah, ya, 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 Porque eso muy se va a bien. utilizar luego en las restricciones, en la ruta crítica. Claro, ya, buena pregunta. Eh, Mire, aquí en Crash, que es lo que usted me está preguntando como duración versus, Ujú. ya, lo que usted tiene que mostrar es hallar, es presentar esto que estoy mostrando en la pantalla, esta red, uno. Y después tiene que mostrar la formulación, esto de acá. Ese dato que usted calcula con la ruta crítica, por ejemplo, que puede ser 55, usted coloca, por decir un ejemplo, 55, pero indica 55 se calculó utilizando el método de la ruta crítica, pero no lo desarrolla. ¿Se entiende? Ya, profesor. Ya, gracias. ¿Cuál es su Mm. apellido? Sandoval. Ya, muy bien, Sandoval. Gracias por la pregunta. A ver, vamos entonces. Bien, nos quedamos ahí hasta la próxima. Eh, Nos vemos entonces de acuerdo a lo que nos indique la facultad. Ojalá que ya terminen los problemas. Bien, nos vemos. Gracias. Me voy despidiendo.
De los presentes, Aranda, Isidro, Navarro, Tapia, Rebasa, Jauregui, Aguilar, Sánchez, Abregún, Guamaní, Rondán, Rojas, Candela, Sánchez, Venegas, Chévez, Vilcachagua,